Gracias a Dios porque usted está aquí. Dios nos ha traído con un objetivo en el corazón, que es encontrarnos con el corazón del Padre. ¿Cuántos saben esto? Amén. Si usted ha venido con esa expectativa, con ese deseo del corazón de encontrarse con Dios, de adorarle y de esperar del reino de Dios algo nuevo que cambie aún más su interior para acercarse más a Él y para que Dios se establezca en su iglesia, en su ministerio o en su vida, en su familia, en su trabajo, el reino de Dios, bienvenido a este lugar. Ese es el objetivo. Por eso estamos aquí, amén. Y hemos titulado este congreso, ¿cuántos recuerdan cómo lo hemos titulado? Vivir para adorarte. Fuerte, dígalo. Vivir para adorarte. Amén. Vivir para adorarte, porque ese es el objetivo. En realidad nosotros no vivimos para otra cosa más para que adorarle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ocasiones se nos olvida, en ocasiones nos desenfocamos. En ocasiones, por tanto caos, por tanta situación en la vida y más con los eventos que hemos estado sintiendo en nuestra vida, tanto en la Ciudad de México, en Chiapas. Bienvenidos los hermanos de Chiapas. Nos da mucho gusto que estén aquí. Damos un aplauso. Bienvenidos. Pero en medio de este caos, a veces la gente pierde la visión de Dios. Pierde la visión de lo que Dios quiere. Y lo que tú tienes que saber, amada iglesia, pueblo de Dios, es que todo lo que está aconteciendo, nada se le ha escapado a Dios. Él todo lo tiene en control. ¿Cuánto lo saben? ¿Verdad que sí? Absolutamente nada. Pero resulta ser que a veces nos desenfocamos. Todo esto está apuntando a la venida de Jesucristo. Todo esto está apuntando a que Dios está llamando a cada uno de nosotros de nuevo a reenfocarnos, y está llamando a todo aquel que no cree actualmente en Él, vuelva su mirada, su cara, su rostro al Rey de Reyes. Amén. Y en esta tarde quisiera compartirte nuestra primera conferencia. Queremos compartir acerca de la alabanza y de la adoración con varias perspectivas. Primero partiendo de lo que es el concepto general de alabanza y adoración. Posterior a ello queremos hablar acerca del objetivo en los ministerios de alabanza y adoración, cuál es su función, su objetivo dentro de la iglesia local. Todo esto es muy importante, muy indispensable, porque todo lo que hacemos dentro de la iglesia, lo que hacemos fuera de la iglesia, dice la Escritura que tiene que servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aunque a veces sea lo contrario, en realidad nuestra vida, nuestro servicio es para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Y hoy queremos encontrarnos con este concepto verdadero. Quiero compartirte lo que es la adoración en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, y cómo fue el proceso de transición para que tú y yo tengamos claro cómo tenemos que alabar a Dios, cómo tenemos que exaltarle, que adorarle. Y para ello quisiera revisar una pequeña cronología contigo desde la alabanza y la adoración desde el antiguo pacto. Y quisiera empezar con Adán hasta Job. La adoración se expresó por medio de sacrificios, tú ya lo sabes, en calidad de ofrendas para perdón de pecados y agradecimientos por los favores hechos por Dios. Encontramos a Adán, encontramos a Caín, encontramos a Abel ofreciendo ofrenda delante de Dios, independientemente de las historias y sus contextos, si la aceptó o no Dios. Tú ya conoces la historia, pero desde ahí encontramos que el hombre empieza a ofrecer alabanza a Dios. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Abraham en el tiempo patriarcal que tenía que alabar y adorar a Dios? Si no había una ley. Pero él tenía comunión con Dios. Él sabía que él era creación de Dios y que él se debía a Dios, y a todo lugar donde iba él levantaba un altar en agradecimiento delante de Dios. Ese fue el primer momento en la historia. Posterior a ello nos encontramos en otro cambio de Jacob hasta Moisés. Y aquí al menos se insertan dos elementos más en el concepto de adoración que te quiero compartir.
Uno, era la convicción que en ese lugar Dios estaba ahí. Dios estaba ahí en el pasaje de Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. No lo busques, solo para aquellos que anotan, lo revisas en tu casa. Pero ahí en el versículo 16 de ese pasaje dice Jacob que entiende con su sueño que él estaba durmiendo y él soñó una escalera al cielo, ángeles que subían y bajaban. Y se levantó pensando con la idea impregnada del cielo, donde dijo: oh, cuán terrible es este lugar, la presencia de Dios está aquí. E hizo un voto y dijo: este es lugar, casa de Dios. Y ahí dijo: todo lo que Dios me diere, yo lo traeré, y ahí edificaré un altar para Dios. Esto lo encuentras en el versículo 16. Ese fue el primer concepto que se integró, convicción de que Dios estaba ahí. ¿Cuántos tienen esa convicción de que Dios está aquí? Amén. Si tú en tu alabanza, en tu adoración dentro de tu iglesia no tienes la convicción, la fe, la certeza de que quien estás adorando se encuentra ahí, no hay tal adoración. No existe. Amén. Ese es el concepto que Dios estableció. Después, un poquito más adelante, surge otra idea. El lugar donde Dios iba a estar para adorarlo. Y ese mismo, ahí está el versículo 16. Y es donde empieza el ser humano a tener una idea de lo que significa un lugar donde la presencia de Dios tiene que estar. Y ahí encontramos que la adoración que agrada a Dios viene de personas conscientes de su presencia. ¿Cuántos están conscientes de su presencia? Amén. Decimos gloria a Dios, decimos amén, pero ¿sabes cuál es el detalle, amada iglesia? Que muchas veces no estamos conscientes de la presencia de Dios. Estamos cantando. ¿Eso te parece conciencia de la presencia de Dios? Yo a veces le pregunto a la iglesia y le digo: ¿qué harías, iglesia, si vieras a Jesucristo entrando en la puerta y bajando aquí? ¿Qué harían ustedes? Alguien que diga fuerte: ¿qué? Postrarnos. ¿Qué más? ¿Qué harían? Solo vino una hermana. ¿Qué más harían por acá? ¿Qué harían aquí? Correr hacia Él. ¿Qué harían por acá? Danzar. ¿Qué más harían? Alabarle. ¿Qué más? ¿Se da cuenta cómo no tenemos conciencia? La pregunta de repente nos choquea, ¿no? Pero le digo algo: la presencia de Dios estuvo aquí, Jesucristo está aquí. Y la pregunta es: ¿usted está haciendo lo que dice que va a hacer? Porque de eso se trata, que no tenemos una conciencia real de la presencia de Dios. Y ese es el primer concepto que se estableció en la tierra ahí con Jacob. Él estaba consciente que la presencia de Dios estaba ahí, y por lo tanto él tenía temor y decía: oh, cuán terrible es este lugar, por la presencia de Dios. Amén. Piense, siempre que vaya a adorarle, siempre que vaya a cantarle, piense en la presencia de Dios. Amén. Dios está aquí en medio de nosotros. Posteriormente, con Moisés y el tabernáculo, santuario móvil. En el desierto, después de ser liberado todo el pueblo, usted conoce la historia, formado el pueblo por más de 1,5 millones de personas, Dios ordena a Moisés construir un tabernáculo para hacer la casa, la morada, la residencia de Dios. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 27, y más adelantito también. Y en ese capítulo 25, Dios ordena a Moisés levantar un santuario para habitar en medio de ellos. Ese santuario se llamará tabernáculo, diseñado por Dios mismo. Dios mismo más adelante le especifica cómo sería este tabernáculo y le dice que será el lugar donde se reunirá Dios con su pueblo. Solo en ese lugar el pueblo vendrá para adorarlo. Pero para que Dios acepte la adoración es necesario que el pueblo sea santificado. Y aquí viene otro concepto tan tremendo y hermoso que usted y yo tenemos que recordar y aprender el día de hoy. Para que Dios reciba la adoración de un pueblo, el pueblo tiene que ser
¿cómo dijimos? Santificar. Si usted y yo venimos, ¿verdad? Sin ser hijos de Dios, sin haber recibido a Jesucristo, puesto que Él nos ha santificado, no existe tal adoración en nuestra vida. En aquel entonces, cualquier sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio y no estaba limpio, no estaba santificado delante de la presencia de Dios, ¿qué era lo que ocurría? Caía muerto. Entonces, este concepto no se le tiene que olvidar, iglesia. Para que nuestra alabanza y adoración sea aceptada delante de la presencia de Dios, tenemos que venir santificados. ¿Y quién nos ha santificado? Jesucristo. Si no, usted y yo no podríamos adorarle y alabarle. Amén. Y además se encontraba la presencia de Dios ahí. Era en una columna, una nube, la famosa que escuchamos, esa frase, Shekinah, la gloria de Dios, Shekinah, manifiesta, estaba ahí. Lo cual motiva al pueblo a adorar a Dios. Y entonces tenemos que recordar ese principio. No solamente tengo conciencia, evidentemente, de que Dios está ahí, sino además tengo que venir santificado delante de la presencia de Dios. Y gracias a Dios en Jesucristo, usted y yo hemos sido santificados. Después de ello, viene la adoración en el primer templo, donde ya no era un tabernáculo móvil, sino ahora era el primer templo. ¿Construido por quién? Por Salomón. Evidentemente, esta historia usted la encontrará ahí en Primera de Reyes, capítulo 6, capítulo 8, y usted encontrará en este capítulo que describe con detalle la oración de dedicación, ahí en los versículos 20 al 54, y la adoración del pueblo celebrando la grandeza de Dios y la belleza del templo. Y quiero que observe la actitud de Salomón al orar como parte de su adoración. Él se arrodilló y con manos extendidas al cielo oró y suplicó. Y dijo: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos conforme a todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, los estatutos y decretos que mandó cumplir a nuestros padres. Luego ofreció Salomón ese día 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. La dedicación de ese templo fue una fiesta en todo el país que duró alrededor de 14 días. ¿Se imagina usted la grandeza? ¿Se imagina usted la fiesta que había por santificar, por consagrar el templo, donde en la humanidad, en ese entonces el pueblo de Israel, sabía que ahí estaba Dios, estaba consciente de la presencia de Dios y además sabía que tenía que haber un intermediario para que ellos pudieran adorarle y pudieran recibir de Dios el perdón de pecados? Así funcionó en todo el Antiguo Testamento. Y entonces surge la idea, evidentemente, del templo, el templo, un lugar localizado, valga la redundancia. Y posteriormente viene otra idea o símbolo muy importante en la antigüedad. Di conmigo: el sacerdote. Más fuerte, el sacerdote. Después del templo, el sacerdote era la segunda figura más importante que representa el sistema religioso de adoración en el pueblo de Israel. En este periodo donde funcionaba el tabernáculo, el ministerio del sacerdote ya estaba definido en la ley revelada por Dios a Moisés. Aarón fue el primer sacerdote encargado de dirigir todas las ceremonias, de ofrecer los sacrificios delante de Dios y presentar la adoración del pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios tenía en mente constantemente que para adorar a Dios había un lugar, diga conmigo, un lugar y un sacerdote. Más fuerte, un lugar y un sacerdote. Esto es importante porque hacia donde lo llevo en el cambio hacia Jesucristo, quiero que aprenda algo, quiero compartirle algo. ¿Ok? No se lo olvide. El pueblo judío tenía en mente un lugar
y un sacerdote. Esa era la figura, en todas estas dos figuras se establecía la adoración e inclusive la vida espiritual del pueblo de Israel. Ahí estaba establecido. Pero ahora vemos el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento con la adoración y la alabanza? Porque la mayoría de nosotros o de la gente o inclusive de los ministerios de alabanza basa mucho sus alabanzas en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Y déjeme decirle por qué. Encontramos en el Nuevo Testamento una sorpresa, en un grado absolutamente sorprendente. Hay una indiferencia hacia la adoración como un ritual externo y una intensificación absoluta y radical de la adoración como una experiencia que evidentemente hacía el pueblo de Dios de llevar sacrificios y de que hubiese un sacerdote. Justamente en el Nuevo Testamento desaparece la figura del templo. Y a lo mejor muchos se van a alarmar y van a decir: ay, pastor, ¿cómo está diciendo esto? Sí. Comencemos con un hecho sorprendente a saber que en las epístolas del Nuevo Testamento hay muy poca instrucción, inclusive, que hable explícitamente de la adoración unidos en la iglesia, como lo llamamos servicios de adoración. Y no es que no hubiera reuniones de adoración en la iglesia primitiva, por supuesto que las había. Usted encontrará en 1 Corintios capítulo 14 versículo 23 donde la iglesia se reúne. En Hechos capítulo 2 versículo 46 donde igual la iglesia estaba compartiendo unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. También lo encontramos en la epístola a los Hebreos, allí en el capítulo 10 versículo 25 donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero esto no es mucho. Y lo sorprendente es que incluso cuando si se tiene en perspectiva a estas reuniones, los apóstoles no hablan específicamente de la alabanza y la adoración. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en el Antiguo Testamento la alabanza y la adoración con David, con todos los levitas, aquello tan tremendo, las trompetas, 300 trompetistas, aquellos que están adorando y cantando y danzando? ¿Por qué en el Nuevo Testamento, donde se necesita la formación de la iglesia en la alabanza y la adoración, por qué está ausente? Pregúntese. Porque ahí es donde está el detalle de esta noche, de lo que Dios quiere hablarnos. Y para ilustrarlo con el peso adecuado, quiero decirle lo siguiente. La palabra en el Antiguo Testamento hebrea para adoración es Jistabá. Repita conmigo: Jistabá. Su significado básico es inclinarse. Esa es adoración. En el sentido de reverencia y respeto y honor. Y aparece alrededor de 171 veces esta palabra. La palabra Jistabá en la traducción al griego para hablar acerca de adoración es proskuneo, porque Jistabá está escrito en hebreo y proskuneo está escrito en griego, que sería lo equivalente a Jistabá. Sería proskuneo, que significa adoración. Pero cuando usted mira su uso, ocurre algo sorprendente. La palabra es común en los evangelios, aparece 26 veces. Las personas a menudo se inclinaban en adoración ante Jesús. Y es común en el libro de Apocalipsis, aparece 21 veces. Porque los ángeles y ancianos en el cielo a menudo se inclinaban ante Dios. Pero esta palabra proskuneo de adoración en el Nuevo Testamento no aparece más en las cartas. Ni en Gálatas, ni en Filipenses, ni en los Colosenses, ni en los Efesios, donde habla de la formación de la iglesia. La palabra proskuneo, que es adoración, no está. No está. La pregunta es: ¿a dónde fue? ¿Qué pasó con esa adoración, con esa idea que tenían los judíos de un lugar donde adorar y del sacerdote? Todo el sistema religioso que ellos tenían.
La razón se encuentra aquí. Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. En Jesucristo está la razón. Porque Él trató la adoración en su vida y enseñanza de una manera diferente. Su declaración principal se encuentra en ese evangelio, Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Pero antes de mirar, consideremos otras pocas verdades que dijo. Por ejemplo, su actitud hacia el templo. La actitud que Jesucristo tenía hacia el templo fue completamente diferente a la que los judíos tenían en mente. Cuando hizo un látigo y expulsó a los cambistas, de ahí los que estaban comerciando dentro del templo, la razón que dio no era el amor a los sacrificios adecuados, sino a las oraciones. De hecho, Jesucristo les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Nunca les dijo casa de adoración. Desde ahí Jesucristo está estableciendo algo diferente a lo que el judío o el pueblo de Dios en un inicio tenía en el pensamiento. Ellos sabían que al tabernáculo, al templo de Salomón, tenían que ir, el sacerdote presentaba el sacrificio como alabanza y adoración para el perdón de los pecados. Pero aquí Jesucristo cambia toda esa idea. Jesucristo modifica. Jesucristo les dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En otras palabras, alejó la atención de los actos externos, los sacrificios judíos, hacia el acto personal de común con Dios en oración para todos los pueblos. Luego dijo otras dos verdades sobre el templo, que señalaron hacia una perspectiva radicalmente alterada de la adoración. Dijo: algo mayor que el templo está aquí. Por supuesto, Él se estaba refiriendo a sí mismo. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 6, usted lo encuentra. Y dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es Juan capítulo 2, versículo 19. Y por supuesto estas declaraciones tan fuertes de Jesucristo, a lo mejor no lo entendemos en primera vista, pero para declarárselo a un sacerdote y decirle: en un día destruiré el templo y lo edificaré en 3. Y luego decirles que algo mayor que el templo estaba ahí, decírselo a un judío era terrible. Evidentemente, todas esas declaraciones que Él estuvo haciendo lo llevaron a la cruz. Porque no entendían quién era. Porque no se habían dado cuenta que el Hijo de Dios estaba ahí. Y que Él era el objetivo de la adoración. Jesús estaba identificándose a sí mismo como el verdadero templo. Algo mayor que el templo está aquí. En sí mismo cumplía todo lo que el templo representaba, especialmente el lugar donde los creyentes se encontraban con Dios. Así que Él está nuevamente alejando nuestra atención de la adoración como un acto localizado con un ritual externo, hacia una experiencia personal, espiritual, donde no hay lugar. Esta ocurre en cualquier lugar, pero es un acto de adoración interna, diferente. Y entonces uno dice: bueno, entonces la Biblia cambió. No, no cambió. En Jesucristo se cumplen las dos figuras importantes. Una, diga conmigo, el templo y el sacerdote. Él era el sumo sacerdote, el Cordero de Dios. Y no solo el sumo sacerdote, sino además Él es el sacrificio perfecto. ¿Me entiende? Entonces, quiero decirle, amada iglesia, a las iglesias que puedan estar aquí, o a nosotros como pueblo de Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración ya no se basa en actos externos. Lo que hicimos aquí es un acto externo, es una expresión, pero que tiene que surgir de un corazón, de algo interno. Si no está en tu interior, no es aceptado, no es verdadero. Y nuestra alabanza, nuestra adoración se sustenta en el sacrificio de Jesucristo. En Jesucristo. Cuando yo estoy adorando, cuando tú estés adorando, lo
que tienes que ver es la imagen de Jesucristo. ¿A quién tienes que adorarles? A Jesucristo. Él es el templo, Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Perfecto. Él es. Nuestra alabanza y nuestra adoración se centra en la persona de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A Él le adoramos, a Él le exaltamos, solo a Él. No se trata de nosotros, no se trata ya ni del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay tantos cantos que declaran, tantas alabanzas que declaran las historias que ocurrieron en el pasado del pueblo de Israel. No están mal, están bien. Pero en realidad nuestra alabanza y nuestra adoración tienen que ser cristocéntrica. Porque Jesucristo lo estableció así. Amén. Amén. Así lo estableció Jesucristo. Si hasta ahí vamos bien, denle un aplauso a Cristo con todo su corazón. Y entonces surge una verdadera adoración para nuestro tiempo. Lo que Jesús estaba haciendo a la adoración relativa al templo es evidente. En Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, aquí utiliza la palabra proskuneo, esa palabra dominante en el Antiguo Testamento para adoración, y muestra que estaba cargado de un significado externo y localizado, y la transformó en un concepto principalmente interno antes que externo y no localizado. Es decir, nuestra adoración ya no se encierra solamente en el templo. Donde tú y yo andemos, donde está la presencia de Dios, usted puede alabar y adorar. Y como la presencia de Dios está en todo lugar, usted y yo tenemos que adorarle con toda nuestra vida. Y por eso surge justamente este pasaje. Acompáñenme ahí ahora sí a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, por favor. ¿Están ahí conmigo? El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21 también. Dice la Escritura lo siguiente. Usted conoce, ¿verdad?, ese encuentro que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Y para no perdernos en todo el contexto histórico de que si se llevaban bien, si no, usted ya conoce la historia, pero yéndonos derechito al versículo que nos atañe en esta noche, versículo 20, dice, cuando la mujer contesta, nuestros padres adoraron, ¿qué dice? En este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Aquí usted puede ver cómo Jesucristo remata con no solamente su testimonio de vida, con lo que venía haciendo, sino ahora en este pasaje hablándole a la mujer samaritana. Él está liberando la adoración de sus connotaciones externas y localizadas. El lugar ya no era el problema. Él dice, ni en este monte ni en Jerusalén, eso ya no es problema. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Esta es la oración clave. Llegó la oración en verdad, la que fue anticipada para la era venidera, la de una nueva generación. La hora viene y ahora es aquí, y lo caracteriza en este futuro de adoración en verdad, que ha llegado el tiempo presente de esa
por ser santificado, puede acercarse en adoración al Padre. Hay mucha gente que no adora porque se siente indigna. Hay mucha gente en el pueblo de Dios inclusive que no adora porque dice, ay, es que híjole, yo pequé, venía y la verdad se me cruzó una persona y me hizo enojar tanto y pues ya, va. Hay gente que está atorada en un proceso y no puede adorar a Dios, está atada. Hay gente que dice, ay, danzaré, la danza es buena, la danza es mala, la música es buena, la música es mala. Nada de eso es lo importante. Lo importante es lo que hay en tu corazón. Lo importante es si Jesucristo vino a tu corazón y te cambió y te santificó. Y entonces por eso tú te puedes acercar al Padre en adoración. Porque el templo, el sacerdote y el sacrificio siguen estando presentes. Amén. ¿Qué significan estas dos frases, en espíritu y en verdad? En espíritu significa que esta verdadera adoración es llevada por el Espíritu Santo. Y ocurre principalmente como un evento interno, ya lo dijimos, espiritual, no como externo ni físico. Y en verdad se refiere al hecho de que nada está escondido de su vista. Dios se deleita cuando el corazón en verdad se ha vuelto hacia Él. No solo con palabras, sino siendo transparente y vulnerable. El Espíritu siendo guiado por el Espíritu Santo. En verdad, porque Dios conoce la verdad de tu vida. ¿Cómo estás llevando tu vida? Ahí radica la verdadera alabanza y adoración. ¿Cómo está tu obediencia delante de Dios? Ese es el punto. Entonces, adoración es un corazón vuelto hacia Jesucristo, sobrecogido por su belleza, listo para hacer cualquier cosa que Él le pida y apasionadamente enamorado de Él. ¿Cuántas de esas personas hay aquí esta noche? Bueno, gracias a Dios algunas. Pero de verdad tú te has vuelto a Jesucristo y estás impactado por su grandeza, por su belleza, que cualquier cosa que Él te pida, ¿lo harías? Es muy fácil decir amén, gloria a Dios, y qué bueno que lo dice. Pero hay veces que Dios nos pide cosas y no las hacemos. No las creemos. Wow. La segunda palabra, fíjese usted, la segunda palabra igual que utilizan más frecuente para adoración en el Antiguo Testamento era latreo. Diga conmigo, latreo. Y esta palabra aparece 90 veces después del proskuneo. Y casi siempre se traducía como abad, que generalmente se traduce como, diga conmigo, servir. Como en Éxodo capítulo 23, 24, dice, no adorarás sus dioses ni los servirás. Ahí justamente aparecen estas dos frases, proskuneo y latreo. Y curiosamente, cuando Pablo la usa para referirse hacia la adoración, ¿qué palabra crees que está utilizando? Di conmigo, latreo. Latreo. Esa es la palabra que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando acerca de pequeños espacios de adoración, se refiere. Él se está refiriendo a una adoración que es completamente servicio a Dios. No únicamente en un templo, sino en toda su vida. Se sale de su idea central para asegurarse de que sepamos que no se refiere a una forma localizada o externa de práctica de adoración, sino de una experiencia espiritual. Entonces no solamente Jesucristo, ahora aparece por medio de Pablo, igual con la misma intensidad, con el mismo
tenor, cambia esta palabra y cambia la idea, porque el Espíritu Santo nos está llevando a entender que nuestra vida completa en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer es alabanza y adoración. Amén. Y el pueblo de Dios lo tiene que entender. Adoración no es venir y cantar, no es venir y danzar, no es venir y tocar. Adoración eso no es. Adoración es una vida inclinada completamente a Dios. Lo que venimos a hacer aquí es nuestra expresión completa, donde se reúne todo lo demás poderoso. De hecho, Pablo llega a tratar a casi toda la vida como un acto de adoración, cuando se vive con el espíritu correcto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 versículo 9 dice: pues Dios a quien sirvo, entre paréntesis está utilizando la palabra pues Dios a quien latreo, es decir, Dios a quien adoro en mi espíritu en la predicación del evangelio. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 3 Pablo dice que los verdaderos cristianos adoramos en el Espíritu de Dios, no poniendo la confianza en la carne. Y cuando utiliza la palabra adoramos, ¿qué palabra crees que está utilizando? Latreo. Y esta palabra significa, di conmigo, servir. Más fuerte, servir. La palabra entonces para adoración en el Nuevo Testamento no es inclinarse, no es proscuneo, es servicio. Servicio, di conmigo, servicio. Otra vez, servicio. Más fuerte, servicio. Más fuerte, servicio. Dile que está a tu lado, servicio. Una vida de servicio. Esa es la vida que le agrada a Dios. Por eso cuando Jesucristo vino a esta tierra dijo: yo no he venido para servir, sino yo no he venido para ser servido, sino para servir. Amén. Nuestra vida completa al servicio de Dios. Y además, en Romanos capítulo 12, versículo 1, para rematar, Pablo anima a los cristianos a que presentéis vuestros cuerpos, dice ahí, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces ya nos está diciendo: toda tu vida, preséntala delante de la presencia de Dios como adoración, como sacrificio vivo y santo, donde ya no necesitamos evidentemente un sacrificio matando un animal, derramando su sangre, sino gracias al Cordero de Dios, a Jesucristo mismo, que Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y nosotros, podemos acercarnos y ofrecernos el sacrificio vivo y santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la adoración ocurre en el corazón cada día y todo el tiempo. Vuelvo a repetir. La adoración ocurre en el corazón cada día y todo el tiempo. Pero diga conmigo: ocurre en el corazón. Eso es importante. Porque también no es una serie de requisitos, no es una serie de que usted se porta bien únicamente. Dios es un Dios de intimidad. Dios es un Dios que tiene una relación personal con nosotros a través de Jesucristo. Usted tiene que conocer a Jesucristo. Usted tiene que amar a Jesucristo. La adoración ocurre en el corazón, es decir, ocurre en el alma. Porque luego también aquí salen aquellos que no les gusta la música, dicen: no, yo obedezco, yo estoy adorando. Pero no surge nada del corazón. Y también eso no es correcto. La adoración ocurre en el corazón cada día, cada momento, todo el tiempo. Esto es lo que significa cuando leemos las frases donde dice Pablo: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios.
Eso significa. Eso está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que dice, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esto lo dice en Colosenses 3:17. Esta es la forma de adoración que se ordena en el Nuevo Testamento. Actuar de modo que refleje el valor de la gloria de Dios. Actuar en el nombre de Jesús, agradeciendo a Dios. Esa es la forma básica de adoración viva, constantemente. Y todo esto está describiendo nuestra vida. Y con esto estoy terminando. Inclusive Pablo nos exhorta diciendo, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. No hay referencia alguna aquí a ningún tiempo o lugar. No hay referencia alguna a lo que en el Antiguo Testamento había. De hecho, la palabra clave es siempre. Diga conmigo siempre. Más fuerte, siempre. Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, de hecho, lo que debemos de hacer. Tener una vida de servicio, de adoración, sin preocuparnos. Solamente ocuparnos de la presencia de Dios y de lo que Él nos está mandando a hacer y a entender. Tener un encuentro íntimo con Dios de tal manera que tengamos un conocimiento cada vez más profundo. Y por eso en la última de las conferencias, te lo adelanto, vamos a compartir, vamos a hablar que la adoración es de naturaleza profética. ¿Por qué profética? No estamos hablando de sensacionalismo. Estamos hablando que según la revelación que tengas de Jesucristo, esa va a ser tu adoración. Según tengas el conocimiento de Cristo, según tengas esa interacción con Cristo, esa va a ser la calidad de tu adoración. Por eso la alabanza y la adoración es de naturaleza profética. Porque según como te sea revelado, tú vas a poder adorar o no. Y termino con lo siguiente, con este concepto. Adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia por su santidad. Es el nutrir de la mente con su verdad. La purificación de la imaginación por su belleza. La apertura del corazón